Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos planteando la información correspondiente a las tablas de frecuencia y los gráficos que correspondían a las variables cuantitativas. Hoy empezaremos trabajando los estadísticos que corresponden a dicho tipo de variables. Importantísimo, dentro de estadísticos, que también se pueden denominar como medidas o indicadores, diferenciaremos estadísticos de tendencia central, estadísticos de posición, estadísticos de dispersión y estadísticos de forma. Comentaremos todos ellos, ¿de acuerdo? Empezaremos en primer término por los de tendencia central. Estos los tenemos, si os fijáis, por favor, en la página 6, página 7 del dossier, ¿de acuerdo? Luego, en la parte inferior, página 7, disponemos ya de los estadísticos de posición. Empezaremos comentando los de tendencia central. Para ello planteamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Empecé trabajando, en primer término, un ejemplo muy sencillo correspondiente a variable discreta. Número de hermanos. 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. Estos son los diferentes valores. Luego planteamos las frecuencias absolutas. Cualquier valor, ¿de acuerdo? Ponemos aquí, por ejemplo, 12, 22, en este caso planteamos 8 y 10, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a plantear 6 y 10, voy a plantear mejor, mirad, para no hacerlo 6 y 10. En total aquí corresponde básicamente a 50. A partir de esta información, trabajamos con las frecuencias absolutas acumuladas, que serían 12 más 22, 34, más 6, 40, más 10, 50. Recordad, por favor, que siempre debe coincidir la última categoría, la frecuencia absoluta acumulada, con el tamaño de la muestra. Luego planteamos la información de las frecuencias relativas, ¿de acuerdo? Tendríamos 12 entre 50, por lo tanto, en este caso, 0,24. 22 entre 50, 0,44. 6 entre 50 y, por último, 10 entre 50, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información. A partir de aquí planteamos las frecuencias relativas acumuladas. 0,24 más 0,44, 0,68 más 0,12, 0,80 y 0,2, 1, ¿de acuerdo? Siempre esto debe sumar 1 y la última debe ser 1. Perfectísimo. A partir de aquí vamos a buscar los indicadores más recurrentes de tendencia central. Empezaremos por uno que ya conocemos, que es la moda. La moda lo tenéis, si os fijáis, por favor, en la página 7, parte central inferior. Empiezo por la moda porque ya lo comentamos en la anterior clase. Si recordáis, la moda era la categoría con una frecuencia absoluta mayor. Miramos, por favor, las frecuencias absolutas. La mayor está de aquí. Por lo tanto, la moda es tener un hermano. Así es como planteamos la información. Moda, un hermano. Recordad, la moda no es 22. La moda es el valor correspondiente a la mayor frecuencia absoluta. Muy sencillo, no tiene más dificultad y así es como plantearíamos esta información. Seguidamente voy a comentar la media. Dentro de la media, el más recurrente es la media aritmética. Luego también comentaremos la media ponderada y la media geométrica, ¿de acuerdo? Respecto a la media aritmética, se representa generalmente de esta forma y su cálculo es muy sencillo. Corresponde a sumar todos y cada uno de los valores dividido entre el tamaño de la muestra. Importante. En un caso como este, cuando tengamos datos tabulados, lo que se puede hacer es coger la información correspondiente a x sub i, que son los diferentes valores, y los podemos multiplicar por su frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos 50 personas, 50 individuos. Podría hacer 0, más 0, más 0, así 12 veces, más 1, así 22 veces. Es más rápido plantear la información de 0 multiplicado por 12, más 1 multiplicado por 22, y así progresivamente hasta el último, que sería en este caso 3 multiplicado por 10. Y todo ello lo dividimos entre 50. Así es como buscaríamos la media, ¿de acuerdo? A partir de la media, también podemos plantear la media con este cálculo, pero si recordáis, por favor, la frecuencia relativa correspondía a la frecuencia absoluta entre n. ¿Por qué os planteo esta información? Pues porque la media se puede calcular como aquí he indicado, aunque también se podría plantear como el sumatorio de cada uno de los valores
por la frecuencia relativa. Me daría lo mismo, es decir, 0 por 0,24, más 1 por 0,44, más 2 por 0,12, más 3 por 0,2. Otra alternativa para buscar exactamente el mismo valor. Obtendríamos la misma información. Una vez visto esto, por favor, también voy a comentar la media ponderada. La media ponderada es cuando, por ejemplo, muy típico en la universidad, que tengamos dos exámenes y uno tenga más peso que el otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo dos exámenes y saco en un examen un 6 y en otro saco un 8. Si me preguntan por la media aritmética sería 6 más 8 entre 2. Por lo tanto, 7, ¿verdad? No tendría mayor dificultad. Pero a veces me pueden decir que las puntuaciones están ponderadas. Cuando hablamos de media ponderada es que una tiene más peso que la otra, o un peso distinto. Imaginaos, por favor, que el 8 corresponde a la nota del 80% y la del 6 solo es el 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Ponderar la información. Tendrá más peso esta puntuación que esta. Entonces, cuando trabajemos con la media ponderada, lo que haremos será plantear el sumatorio de cada uno de sus valores multiplicado por la información correspondiente a su ponderación, entre el sumatorio de las ponderaciones. Es decir, en este caso, para buscar la media ponderada, podríamos plantear 6 por 20 más 8 por 80 entre 100. Si lo quiero plantear en tanto por uno, ningún problema. Me daría lo mismo exactamente. Plantearíamos en este caso 6 por 0,2 más 8 por 0,8, todo ello entre 1. Me es indistinto. Recordad que el denominador es el sumatorio de los pesos. 20% más 80, 100%. 0,2 más 0,8, 1, ¿de acuerdo? Esta ponderación, que aquí he explicado el ejemplo según el peso, también se puede aplicar y trabajamos con distintos grupos. Imaginaos, por favor, que la información correspondiente a las notas es de 6 en el caso de los hombres y 8 en el caso de las mujeres, ¿de acuerdo? Y disponemos nosotros de 50 hombres en nuestra clase y mujeres tenemos 150, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que en este caso, para buscar la media de toda la clase, la media ponderada la ponderaríamos. ¿Cuántos son hombres? Pues aquí podríamos plantear, por ejemplo, o 50 o si queramos 0,25, porque de 200, 50 son hombres, que serían el 0,25, ¿de acuerdo? O planteamos 6 por 50 más 8 por 150 entre 200. O me daría exactamente lo mismo si para buscar la media ponderada planteásemos 6 por 0,25 más 8 por 0,75 entre 1. ¿Por qué? Porque son mujeres 150 de 200, el 75%. Así es como podríamos plantear este tipo de ejercicios, la media ponderada. Y luego tenemos uno que trabajaremos mucho menos, que es la media geométrica, ¿de acuerdo? Esta media geométrica solo se puede aplicar para cuando trabajemos con valores positivos y es menos intuitiva que la media aritmética. Es, en general, menos utilizada, pero bueno, es cierto, que luego lo miraremos luego, es menos sensible que la media aritmética ante valores extremos, ¿de acuerdo? La media geométrica es menos sensible que la media ante valores extremos y se utiliza generalmente para cuando queramos analizar variables que no tengan una distribución normal. Cuando trabajemos con variables que no sigan distribución normal, se puede plantear esta información. Generalmente se plantea más bien con porcentajes, ¿de acuerdo? Pero la idea sería la siguiente, mirad, para buscar la información, si tuviésemos ciertos porcentajes, si me dicen que busquemos la media, por ejemplo tenemos 30%, 50%, 50% y 60%, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo planteamos? Mirad, aquí tenemos la información correspondiente a la media geométrica, que corresponde a la raíz, con índice en este caso n, donde n corresponde básicamente al número correspondiente de individuos, ¿de acuerdo? Número de individuos. Y todo esto, en este caso, lo que hacemos es siempre lo mismo, plantear la multiplicación de i desde 1 hasta la n que estemos trabajando, correspondiente, y planteamos x sub i
todo ello elevado a la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Planteamos la información por la frecuencia absoluta, es decir, que aquí en este caso plantearíamos la información correspondiente a la raíz de índice 4 y plantearíamos en este caso, se puede plantear 30 directamente, ¿de acuerdo? 30 elevado a 1, pues tenemos 1, multiplicado por 50 elevado a 2, multiplicado por 60 elevado a 1. Así es como tendríamos la media geométrica. Si esto hubiera sido un valor de 150, por ejemplo, si esto fuese 46, por ejemplo, aquí pondríamos 46 elevado a 1 por 56. Estaría todo elevado a 1 porque habría un individuo en cada opción. Si tenemos, repito, aquí 50, entonces el 50, pues 50, no se puede usar 56 ahí, 50 elevado a 2, ¿de acuerdo? 50 elevado a 2. Creo que lo había planteado mal, pero que quede claro, ¿eh? Si esto fuese 46, aquí plantearíamos en este caso 46 elevado a 1 por 50 elevado a 1, ¿de acuerdo? Pero si esto fuese 50, entonces, como tenemos dos 50, 50 elevado a la 2. Así es como plantearíamos la información de la media geométrica. No es muy recurrente, pero bueno, os la explico porque os comentan en clase también, ¿de acuerdo? Lo que me importa en mayor medida será, básicamente, la media aritmética, su comparación con la mediana, que lo comentaremos a continuación. Antes de comentar la mediana, haremos un ejercicio donde comparamos media y la media geométrica. Es el ejemplo 4 que está en la página 6, parte central inferior. Me dice, de los siguientes datos calcula la media aritmética y la media geométrica. También tened en cuenta, por favor, que la media aritmética siempre será mayor o igual a la media geométrica. Nunca puede ser menor, ¿de acuerdo? En este caso, para buscar la media aritmética, ¿qué haríamos? Sumaríamos todo, 17,8 más 46,1 más 48,6 más 67,9 más 74,1 más 96,4, ¿de acuerdo? Sumamos todo y dividimos entre la n. En este caso, la n corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que son 6. Por lo tanto, así obtendríamos, así de sencillo, la media aritmética. Y para hacer la información de la media geométrica, ¿qué haríamos en este caso? La siguiente información, la raíz, índice 6 en este caso, y planteamos 17,8 elevado a 1. No lo planteé. Por 46,1 elevado a 1, ¿de acuerdo? Por el siguiente, que es 48,6 elevado a 1, y así progresivamente, todo esto multiplicando hasta el último que sería 96,4 elevado a 1. Así es como plantearíamos este tipo de ejercicios. Así es como calculamos la información correspondiente a la media geométrica. Media aritmética y media geométrica. Repito, elevo a 1, pero como es 1, si quiero no hace falta ni que lo plantee. Así podríamos resolver este tipo de ejercicios. Si tuviésemos dos veces el 96,4, pues se eleva a 2, o se puede multiplicar, que es la misma información, evidentemente. Una vez tenemos esto, comentamos el siguiente, que es la mediana. Es el siguiente y último indicador ya correspondiente a la tendencia central. La mediana es básicamente el valor que me deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%, ¿de acuerdo? Entonces siempre es la misma idea, valor que deja 50% por encima y 50% por debajo. Por ejemplo, en un examen donde la puntuación mínima es 0 y la máxima es 10, ¿de acuerdo? En un caso como este, por favor, ¿cuál sería la mediana? Hay gente que piensa que es 5. Evidentemente 5 no tiene por qué serlo. Puede serlo, pero no tiene por qué. Si todo el mundo tiene ceros y solamente una persona tiene un 10, la mediana sería evidentemente 0. El valor que deja 50% por debajo y 50% por encima de los casos. Para buscar la mediana siempre deberemos ordenar los datos, ¿de acuerdo? Y buscar el punto central. Vamos a mirar en primer término cómo buscamos la mediana si trabajamos con datos sin tabular, ¿de acuerdo? Datos que no estén tabulados. Si están sin tabular, ¿de acuerdo? Lo que haremos es lo siguiente. Si planteamos la misma información. En primer término,
ordenamos nuestros datos planteando de menor a mayor. Si hablamos, por ejemplo, de edades, 18 años, 19 años, 20, 21, bueno, voy a plantear para que no sea siguiendo todo, 20, 21, 21, 22, 22, 26, por ejemplo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Planteo uno más. Y 26 también, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos los datos así, sin agrupar y sin tabular. ¿Qué hacemos, por favor? Para buscar la mediana, buscamos si hablamos, en este caso, de una n par o n impar. En este caso, la n es impar, si os fijáis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, cuando la n es impar, luego veremos qué ocurriría si la n fuese par. Si la n es impar, muy sencillo, hacemos n más 1 entre 2. Y así encontramos la posición de la mediana, no el valor, la posición. Aquí tenemos 9 más 1, que son 10, entre 2, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Este de aquí corresponde a la posición de la mediana, que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Así de sencillo como buscamos la mediana si es la información correspondiente a un número impar. Repito, por favor, que quede claro, planteamos la información realizando, en este caso, n más 1 entre 2. Esto es la posición y luego, como están ordenados, de menor a mayor, buscamos la posición 5. Para ello siempre tiene que estar la información ordenada. En el supuesto que fuese par, si fuese par, por ejemplo, esto fuese 26, tendríamos en este caso la información de 8 sujetos. Si es par, hacemos lo siguiente. Hacemos n entre 2 y por otro lado planteamos n entre 2 más 1. Y luego haremos el promedio de ambos valores. N entre 2, 8 entre 2, 4. 8 entre 2, 4 más 1, 5. Buscamos la posición 4, que es esta, y la posición 5, que es esta. Entonces tenemos que este es el 21 y este es el 21. ¿Y qué hacemos? La media de ambos. La media del 21 y el 21. En este caso, como son iguales, 21 más 21 entre 2, me daría que la mediana es 21, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos este tipo de ejercicios si trabajamos con los datos sin tabular, ¿de acuerdo? Si vamos a trabajar con datos tabulados, como es esta información, tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la n, 50. Entonces haríamos siempre lo mismo, n entre 2. 50 entre 2, 25, ¿de acuerdo? Siempre lo mismo, para buscar la mediana, si tenemos datos tabulados, n entre 2, y me voy a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y aquí buscamos dónde se encuentra el 25. Aquí tenemos del 0 al 12, aquí del 12 al 34. Aquí dentro estaría el 25. Por lo tanto, la mediana sería 1 en este caso, ¿de acuerdo? Trabajamos así de simple. Esto es el primer caso, muy sencillo. Buscamos y encontramos que se encuentra dentro de un valor. Pues ahí dentro estaría la información de la mediana. Si todo lo organizásemos, tendríamos 0 doces, 22 unos, 6 doses y 10 treses. La mediana estaría, en este caso, en la información correspondiente al 1. Si esto hubiera sido 25, si justo coincidiese, que es el caso 2 que tenemos en la página 7, hemos comentado caso 1, caso 2, si al dividir el número de casos entre 2, me da un valor que justo corresponde a una de las frecuencias absolutas acumuladas. En ese caso lo que haríamos sería hacer el promedio entre este valor y el siguiente. La mediana sería en ese caso 1,5, ¿de acuerdo? Si ocurre esta información, mediana correspondería, repito, a 1,5. Así es como buscamos la información de la mediana, ya sea con valores sin tabular o valores tabulados con las dos opciones que podemos tener. A partir de aquí, por favor, lo que me importa, comparar media y mediana. Pero antes de ello, por favor, quiero que veamos en el supuesto que tuviésemos los casos agrupados en intervalos, sobre todo para buscar la media. Mirad, por favor, si tenemos grupo de gente de 0 a 20 años, de 20 a 40, 40, 60, 60 a 80, y me preguntan por la media aritmética con esta información. Media aritmética es el sumatorio de cada uno de los valores por su frecuencia entre n. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos el intervalo inferior
y el superior, ¿verdad? Valor superior e inferior del intervalo. Para buscar la media tendremos que buscar la marca de clase, que era el punto central del intervalo. De 0 a 20, 10. De 20 a 40, 30. De 40 a 60, 50. Y aquí, 70. Con estos valores podré buscar la media. Pero primero, repito, tendríamos que buscar la marca de clase si trabajásemos con intervalos como es este caso. Y luego tenemos la información también de comparar media y mediana. Esta parte me interesa muchísimo. Mirad, por favor, tenemos el siguiente ejemplo. 20 años, 21, 21, 21 y 22. Tenemos 5 personas aquí solamente, ¿de acuerdo? 5 personas con sus respectivas edades. Y me preguntan por la media. Cuando hable de media en general, hablaré de la media aritmética. La geométrica es poco recurrente, ¿de acuerdo? Me preguntan por la media y me preguntan por la mediana, ¿de acuerdo? En este caso, si lo calculásemos, la media es 21 y la mediana también me da 21, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la media, ahora lo veremos, es muy sensible ante valores extremos. Por ese motivo, cuando trabajemos con distribuciones asimétricas, que lo comentaremos luego, la media es un indicador que evidentemente podrá verse distorsionado, ¿de acuerdo? Y será más recomendable que trabajemos con la mediana. Imaginaos, por ejemplo, esto es 82. Si esto fuera 82, hay un valor extremo, la mediana no le afectan. La mediana es más robusta, más resistente ante la presencia de extremos. En cambio, la media sí que se vería afectada. La media incrementaría bastante, ¿de acuerdo? El mero hecho que cambie algún valor alejado conlleva que la media se cambie o se modifique, que acabe sesgada. Es decir, la media es un indicador mucho más sensible que la mediana, que es mucho más robusta, mucho más resistente. Por ese motivo, si os fijáis, por favor, en la página 7, en la parte central tenemos las propiedades, ¿de acuerdo? Propiedades, en primer término, indicar, como estamos comentando, que no es sensible ante valores extraños. Cuando hay valores outliers, valores alejados, la mediana no se ve afectada, es más robusta, más resistente. Además de ello, también indicar, por favor, que si la distribución es asimétrica, que es lo que comentaba anteriormente, el indicador de tendencia central más adecuado será la mediana. En términos genéricos, si la distribución es simétrica, que eso lo veremos luego, indicaríamos que la media es el mejor indicador. Pero si hubiese asimetría, la mediana es mejor indicador porque es más robusta, más resistente ante la presencia de valores extraños. Una vez tenemos esto, por favor, me dice que calculemos en el ejemplo 5 la mediana de las siguientes prevalencias en distintos países europeos. La prevalencia es básicamente la probabilidad de estar enfermo, ¿de acuerdo? Para buscar la mediana, siempre ordenamos de menor a mayor. El más pequeño aquí en este caso es Bélgica, 0,06. Holanda, 0,06. Luego tenemos la información de Alemania, 0,07. Seguidamente tenemos la información de España, 0,16. Luego tenemos la de Portugal, 0,17. Luego tenemos la de Italia, 0,20. Y por último Finlandia, 0,22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, me he dejado Luxemburgo, que también es 0,06, ¿verdad? Luxemburgo, Alemania y Bélgica son 0,06. Perfecto. A partir de aquí, buscamos la mediana. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Número par. Entonces hacemos la información de n entre 2 y n entre 2 más 1. n entre 2, 8 entre 2, 4. 8 entre 2, 4 más 1, 5. Buscamos la posición 4, que es el 0,07, y la 5, que es 0,16. La mediana es el promedio de ambos, 0,115. Así es como encontraríamos la mediana en este ejercicio, ¿de acuerdo? Ejercicio muy simple también el siguiente, el ejemplo 6, lo podéis plantear sin mayor dificultad. Ahora me voy a analizar los indicadores de posición. Dentro de posición estudiaremos básicamente los percentiles y los cuartiles, ¿de acuerdo? Se pueden plantear con Q o con C los cuartiles. Y a veces os comentan los deciles también. Voy a comentar toda esta información a continuación. Mirad, por favor, en este caso,
Cuando hablamos de los indicadores de posición, es la posición respecto al grupo de referencia que estemos trabajando. Es decir, si yo tengo la siguiente información, aquí tenemos todos los valores, del más pequeño hasta el mayor, valor mínimo a valor máximo. En el centro tenemos la mediana, que al fin y al cabo también es un indicador de posición, porque me indica el 50% obtiene puntuaciones por debajo y el otro 50% puntuaciones superiores a este valor, ¿de acuerdo? Pero tenemos los cuartiles. ¿Cuántos cuartiles tenemos? Si la mediana, que era un valor para dividir en 2 partes, los cuartiles para dividir en 4 partes requerimos 3 cortes. El cuartil 1 dejará por debajo suyo el 25% y por encima el 75%. El cuartil 2 corresponde a la mediana y deja el 50% por debajo y el 50% por encima. Y el cuartil 3 corresponde al valor que deja 75% por debajo y 25% por encima, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, en el examen de bioestadística ocupo el cuartil 3, quiere decir que el 75% de la gente ha obtenido una puntuación inferior que la mía y el 25% por encima de la mía. Me sirve para poder posicionarme respecto al grupo que estemos trabajando. Además de información, tenemos también los deciles. Si en los cuartiles requeríamos 3 cortes para estudiar 4 partes, en deciles, que quiero estudiar 10 partes, requerimos 9 cortes. El decil 1 dejará por debajo suyo el 10% y por encima el 90%. La mediana cuartil 3, por ejemplo, corresponde al decil 5. Decil 5 deja 50% por debajo y 50% por encima. El decil 6, por ejemplo, dejará 60% por debajo y 40% por encima. Si yo ocupo, por ejemplo, el decil 8 en un examen, quiere decir que el 20% de la gente ha obtenido una puntuación por encima de la mía y el 80% por debajo. El decil mayor es el 9, que dejará 10% por encima y 90% por debajo. Y luego tenemos los percentiles o centiles. Los percentiles consisten en dividir en 100 partes. Para plantear los percentiles requerimos, en este caso, 99 cortes. El percentil 1 dejará 1% por debajo y 99% por encima. El decil 1 corresponde al percentil 10, porque deja 10% por debajo y 90% por encima. El percentil 25 corresponde al cuartil 1, porque dejaremos 25% por debajo y 75% por encima. El percentil 50 corresponde al decil 5, al cuartil 2 y a la mediana. Repito, cuartiles también se pueden plantear con la C directamente. Esto, el percentil 50 dejará 50% por debajo y 50% por encima. Cuartil 3 es el percentil 75, decil 6, percentil 60, decil 90, percentil 90 y así progresivamente. Aquí es fundamental que tengamos bien el concepto, ¿de acuerdo? Que entendamos qué es un decil, un percentil, los cuartiles y la relación existente entre ellos, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, por favor, para buscar cualquier percentil o cuartil, planteamos lo siguiente. Mirad, voy a plantear cómo realizaríamos los cálculos para buscar cualquier percentil. Si me preguntasen por cualquier percentil, siempre hacemos lo mismo. I por n entre 100, ¿de acuerdo? Esta no es el valor del percentil, sino es la posición correspondiente, ¿de acuerdo? Tendría que trabajar estos datos. Mirar la información de n por i entre 100. La n es tamaño de la muestra y la i es el porcentaje que dejamos por debajo. Percentil puede ser de 1 hasta 99, ¿de acuerdo? Tendríamos de 1 a 99 y así buscaríamos la información. Si trabajásemos con los cuartiles, en esto lo plantearíamos i por n entre 4. Pero es que mirad, hemos dicho el percentil 25 es igual al cuartil 1. Y es que es lo mismo. Para buscar el percentil 25 haríamos 25 por la n entre 100, que es lo mismo de plantear. Aquí el cuartil puede ser o 1, o 2, o 3. El cuartil 1 sería 1 por n entre 4, que es exactamente lo mismo.
Con esta fórmula, con cualquiera de las dos, según que me pregunten, lo que hacemos es buscar el valor correspondiente, ¿de acuerdo? Y generalmente lo que haremos es buscar el siguiente valor de la frecuencia acumulada. Si esto me da, por ejemplo, 3,2, cogeríamos el correspondiente al 4, el siguiente de la frecuencia absoluta acumulada. Si justo coincidiese, buscamos la media entre ambos. Si coincide, entre ese y el siguiente, como antes con la mediana. Pero si no coincide, siempre buscamos el siguiente. 3,9, pues buscamos también el 4, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Una vez tenemos esto, vamos a plantear, por favor, el siguiente ejercicio, para que veamos cómo se calcularía la información de, en este caso, me dice los 3 cuartiles, percentil 18 y 71, ¿de acuerdo? Para hacerlo, ¿qué realizamos en este caso? A partir de los siguientes niveles de glucosa, tenemos que calcular esto. Voy a buscar, básicamente, para no perder tiempo, cuartil 1, cuartil 3 y los percentiles 18 y 71, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, ordenamos los valores. Siempre, para hacer cuartiles, percentiles, mediana, cualquier índice de posición, siempre ordenamos. El más pequeño de todos, 55, seguidamente 56, 59, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 82, 82, continúo por aquí abajo, tenemos luego el 83, el 84, el 86, el 90, 91, 94, 95, 95, 100, 102, 112 y 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 26. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perfecto, 13, 13, 26. Está bien planteado. A partir de aquí, buscamos la información correspondiente al cuartil 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo buscamos el cuartil 1? Podemos plantear en este caso 25 por 26 entre 100, o lo que es lo mismo, 1 por 26, perdonad, entre 4, ¿de acuerdo? Se puede plantear de esta forma, así es como haríamos el cálculo. Entonces, si no me equivoco, esto nos dará 6,5, ¿verdad? Si hacemos el cálculo, tendremos en este caso el 6,5. Por lo tanto, haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Cogemos el siguiente, sería este. El cuartil 1 corresponde en este caso al 71, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Para que no haya ningún error, que no hagamos cálculos, vamos a hacer también el siguiente. Planteamos la información correspondiente al cuartil 3, ¿de acuerdo? En el cuartil 3 sería 75 por 26, o lo que es lo mismo, 3 por 26 entre 4. Para que no haya ningún tipo de error, planteamos y encontramos el 19,5, ¿verdad? Entonces buscamos, este era el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19,5, por lo tanto, este de aquí es el cuartil 3. 94 corresponde básicamente al cuartil 3. Seguidamente, por favor, tenemos que realizar el siguiente ejercicio, que es el percentil 18. Ahora, esta fórmula no puedo aplicarla, tenemos que hacer 18 por 26 entre 100. Si hacemos los cálculos correspondientes, por favor, 18 por 26 entre 100 nos da 4,68. Por lo tanto, será el valor 5. 1, 2, 3, 4 y el 5, este de aquí. Por lo tanto, el percentil 18 sería 67. Y para finalizar, haríamos lo mismo para buscar el percentil, en este caso, 71, ¿de acuerdo? Si 71 por 26 entre 100, y el valor lo buscaríamos en este caso. No tiene más dificultad, pero sobre todo me importa el concepto de percentiles, cuartiles y deciles, por favor. Una vez tenemos esto, vamos a la siguiente vertiente, que son los indicadores de dispersión, indicadores de variabilidad. Cuando trabajamos la dispersión o la variabilidad, estudiamos cómo de homogénea
o valga redundancia, como de dispersa, es la variable en cuestión. Si tenemos un grupo de gente donde todo el mundo tiene las mismas notas, todo el mundo saca de entre un 5 y un 5,2, hay mucha homogeneidad, mucha concentración, poca variabilidad. Si tenemos notas entre ellas muy dispersas, gente con 10, con 9, 8, hasta ceros, hablaríamos de mucha variabilidad, una variable heterogénea, ¿de acuerdo? Pero como siempre, si yo solamente tengo los datos, me cuesta visualizar si indican mucha o poca variabilidad. Para ello tenemos los siguientes indicadores de dispersión. Empezamos por el primero, que es el rango, recorrido o amplitud, que es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo, ¿de acuerdo? Antes comentábamos que la media es muy sensible, porque ante la presencia de valores extremos rápidamente se ve sesgada, se ve distorsionada. El rango es aún más sensible. Mirad por favor un ejemplo. Tenemos 100 personas en una clase. La persona más joven tiene 18 y la mayor tiene 19, ¿de acuerdo? En este caso el rango sería 1. Entonces decimos, vale, el rango es 1. Por lo tanto, como hablamos de edades, aquí es importante tener en cuenta qué variable estamos trabajando. Hablamos de la edad en un grupo de gente correspondiente a 100 personas, 18-19 años, pues es bastante homogénea esta variable, ¿verdad? Pero imaginaos que añadamos una persona y esta tiene 80 años. El rango pasaría de ser 1 a ser 62, ya que valor mayor menos menor sería 62. Un rango de 62 puede parecer que hay mucha variabilidad, pero no es cierto. La gran mayoría tienen todos la misma edad, solamente que una persona está un poco alejada, o bastante alejada, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que haya mucha variabilidad, mucha dispersión. Por lo tanto, el rango es un indicador muy sensible, que cuando hay un valor muy alejado ya distorsiona por completo la información. Es un indicador adicional, pero nunca trabajaremos únicamente el rango como único indicador de dispersión, como único indicador de variabilidad. El siguiente, el rango intercuartílico. Este es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Recordad, por favor, que en la primera clase planteábamos el gráfico de cajas y decíamos, aquí estaba el cuartil 3 y aquí el cuartil 1, que la distancia entre ambos correspondía al rango intercuartílico. ¿Qué es esto? Es un indicador de dispersión donde tenemos el cuartil 1, el cuartil 3 y estudiamos la diferencia entre ambos. Tened en cuenta que a diferencia del anterior, este es muy robusto. ¿Por qué es muy robusto? Porque la presencia de extremos no le afectan, no los tenemos en cuenta, ni estos ni estos. Es más, es tan robusto que el 25% inferior y el 25% superior no los trabajamos, solo trabajamos con el 50% central. Entonces es extremadamente robusto. Importante. Antes comentábamos que si la distribución era asimétrica, si había valores alejados que distorsionaban a la media, era mejor trabajar con la mediana. Ahora comprobaremos que si estamos trabajando con distribución asimétrica, el indicador de dispersión más adecuado sería el rango intercuartílico. Pero para entenderlo voy a explicar la varianza y la desviación, ¿de acuerdo? Mirad, una información muy recurrente de los indicadores más recurrente trabajaremos dentro de dispersión es la varianza. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo aquí los diferentes valores y quiero mirar cómo de dispersos son entre ellos. Una opción es coger la media y mirar las diferencias que hay entre cada valor respecto a la media. Entonces cogeríamos para buscar la varianza y hacemos el sumatorio de cada uno de los valores menos la media. ¿Pero qué ocurre? Que si aquí tenemos valores por debajo y por encima, estas diferencias son negativas y estas positivas. Si sumásemos todas, podría ocurrir que al final tuviésemos la información de 0 cuando realmente sí que hay dispersión. Entonces lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Si tenemos más de un valor o individuo con un valor, se puede plantear multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Todo ello lo dividimos entre la información correspondiente a n. Esta es la información correspondiente a la varianza, ¿de acuerdo? Así podríamos calcular la información de la varianza. Pero hay un problema. Si ya de por sí es un poco complicado estudiar los indicadores de dispersión, imaginaos que en este caso aún en mayor medida tenemos la información al cuadrado. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de centímetros y me pone centímetros al cuadrado.
Eso complica mucho la interpretación. Por ese motivo, casi nunca trabajamos con la varianza. Haremos la raíz y trabajaremos con la desviación estándar o desviación típica, que es la raíz de la varianza, ¿de acuerdo? Planteamos la raíz de la varianza y obtenemos la desviación. La desviación básicamente corresponde a la media de las diferencias de todos y cada uno de los valores respecto a la media. La media de estas diferencias es la desviación, ¿de acuerdo? La media de las diferencias de cada valor respecto a la media. Por lo tanto, si tenemos un caso donde la media es la que sea y tengo que la desviación es de 3 años. Si la desviación es de 3 años, sabemos que la varianza sería de 9 años cuadrado, ¿de acuerdo? Mucho más complicado de interpretar. Esto más factible. ¿Qué significa 3 años? Que cada uno de los individuos, de media al fin y al cabo, la media de las diferencias respecto a la media es 3 años. ¿Esto es una dispersión elevada o baja? Claro, esto es muy complicado, dependerá de nuestra experiencia y sobre todo del grupo que estemos trabajando. Si aquí estamos trabajando, por ejemplo, una clase de primero de primaria, donde todo el mundo tiene en principio 6 años, y me dicen que la desviación es 3 años, quiere decir que de media cada individuo está a una distancia de 3 años de la media. Es una barbaridad. Habría gente de 11 años, gente de 9, gente de 6, pero evidentemente tendríamos mucha variabilidad para ser una clase de primera de primaria, ya que ahí esperaríamos que la desviación fuese casi nula. 1 o menor a 1, ¿de acuerdo? Pues todo el mundo tiene que tener entre 6, 7 años, 5, 6, 5, ¿de acuerdo? Básicamente todo el mundo, por lo tanto, hablaríamos en este caso de mucha variabilidad si fuese 3 años en primera de primaria. Pero en cambio, en una sala de cine, donde se espera que haya gente con edades diferentes, si tenemos que la desviación de 3 años significaría que hay mucha concentración en esa clase, en esa sala de cine, pues todo el mundo tendría más o menos la misma edad. Habría gente a una distancia de la media de 4 años, de 5, de 2, pero la media de estas diferencias sería 3 años, por lo tanto, sería indicativo de bastante homogeneidad, ¿de acuerdo? Igualmente es complicado analizar esta información con otros indicadores, porque todos ellos tienen su correspondiente unidad de medida. Todos tienen unidad de medida y la varianza está al cuadrado, aún más complejo. Importante, todos tienen unidad de medida y ninguno de ellos puede ser negativo, ¿de acuerdo? Lo más pequeño puede ser es 0, no puede haber ninguno que sea negativo. Pero para comparar entre grupos, entre variables, la dispersión, el mejor indicador será el coeficiente de variación. Este indicador me sirve para poder comparar entre grupos cuál es la variabilidad, qué grupo tiene más o menos dispersión. Para ello, básicamente, haremos el siguiente cálculo. Coeficiente de variación es la desviación entre la media. Se puede multiplicar por 100, me es indistinto, ¿de acuerdo? Si queremos, ponemos por 100 y tenemos la información correspondiente al coeficiente de variación. En este caso, cuanto más se acerque a 0, es indicativo de más concentración, más homogeneidad, por lo tanto, menos variabilidad, menos dispersión. Cuanto más se aleje de 0, es todo lo contrario, más heterogénea, más dispersa, más variable, ¿de acuerdo? Tendrá más variabilidad la variable en cuestión. Por ejemplo, si estamos trabajando la información correspondiente a un grupo de niños y tenemos su altura y tenemos la información de su peso, ¿de acuerdo? En el caso de la altura, tenemos que la media de la altura corresponde a 160 centímetros y la varianza de la altura corresponde en este caso a 36 centímetros cuadrados. En el caso del peso tenemos que la media del peso es de 55 kilos, ¿de acuerdo? Y la varianza del peso es de 25 kilos al cuadrado. Entonces me pueden preguntar, tenemos esta información, genial, ¿qué variable es más dispersa? ¿Cuál tiene más variabilidad? ¿El peso o la altura? Con esta información no se puede comparar directamente. Lo que haremos será básicamente buscar el coeficiente de variación de la altura y del peso. En el caso de la altura, ¿qué realizamos? La desviación entre la media. ¿Cuánto es la desviación? La raíz de 36 centímetros cuadrados, 6 centímetros, entre 160. Y en el caso de la altura plantearíamos la raíz de 25 kilos cuadrados, que es 5, entre 55. Si hacemos este cálculo, es indudable que esto es menor.
Por lo tanto, en este grupo la altura es una variable más homogénea, más concentrada, menos dispersa. En cambio, el peso es una variable más dispersa, más heterogénea que la altura. Esta es la idea correspondiente a cómo trabajamos la información correspondiente al coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Además de ello, indicaros también que en algunos cálculos, cuando planteemos la información correspondiente a la varianza, hemos dicho que era el sumatorio de cada uno de los valores menos la media por la frecuencia absoluta entre n, ¿verdad? También se podría plantear de la siguiente forma: el sumatorio de cada valor por su frecuencia absoluta entre n, todo ello menos la media al cuadrado. Es exactamente lo mismo, es una fórmula a veces un poco más rápida que otros cálculos para buscar exactamente la misma información, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta por si acaso. Una vez visto esto, miramos ya los últimos indicadores estadísticos, son los de forma, estadísticos de forma, donde debemos estudiar la simetría y la kurtosis. La simetría ya la hemos calculado en distintos momentos, o la hemos comentado, mejor dicho, en distintos momentos, pero quiero que veamos la información correspondiente a la simetría. Su cálculo, básicamente, es el que ahora miraremos, pero quiero que entendamos el concepto en primer término. Cuando la distribución es simétrica, decimos que la media y la mediana coinciden. Además, si es unimodal, si solo hay una moda, diríamos que media, mediana y moda coinciden, ¿de acuerdo? Cuando sea simétrica, media, mediana y si es unimodal la moda, coinciden. Si es simétrica, quiere decir que no hay valores outliers y si los hubiese, se compensan por ambos costados. No hay valores atípicos extremos y si los hay, se compensan por ambos costados. Por ejemplo, si yo planteo un grupo de gente con sus edades, tenemos 20 años, 21, 21, 21 y 22. En este caso, media y mediana coinciden. Aquí no habría valores alejados, valores atípicos, ¿de acuerdo? Si esto fuese, por ejemplo, 1 y esto fuese 41, sí que hay valores alejados, pero se compensan por ambos lados. Por lo tanto, continuamos teniendo una distribución simétrica. Distribución asimétrica tenemos de dos tipos, positiva o negativa. La distribución asimétrica positiva es cuando tenemos concentración de valores en la parte inferior y algún valor alejado en la parte superior, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de asimetría positiva. En estos casos, siempre la información correspondiente a la mediana será menor a la media estará por encima. Mirad, si este caso tuviésemos un caso de 82 aquí, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Que la media se vería directamente influida, aumentaría, la media sería mayor, sin duda, que la mediana. Hablaríamos aquí de un caso concreto de asimetría positiva. En cambio, si estuviésemos en un caso contrario, que tuviésemos concentración en la parte superior y algún valor alejado en la parte inferior, aquí la media sería evidentemente menor que la mediana. Poner aquí el 2, por ejemplo. La mediana es muy robusta, muy resistente ante valores extremos. No se ve influida, pero no le influye. Pero en cambio, la media sí que estaría sesgada. En este caso, disminuiría. De ahí que la media sea menor a la mediana, ¿de acuerdo? A partir de esta información, también podríamos comentar esto a partir de los cuartiles. Tenemos que la mediana es el cuartil 2. Si la distribución es simétrica, del cuartil 1 hasta el cuartil 2 habrá la misma distancia que del 3 al 2, ¿de acuerdo? Del 1 al 2, misma que del 3 al 2. En cambio, si es asimétrica positiva, ¿qué ocurriría? Que del cuartil 1 a la mediana habría menos espacio que del cuartil 3 a la mediana. El número de casos es el mismo, aquí tenemos, pero están más dispersos. Habría más dispersión de la mediana al cuartil 3 que del cuartil 1 a la mediana. Y aquí al contrario, del cuartil 3 a la mediana habría en este caso más concentración que de la mediana al cuartil 1, ¿de acuerdo? Esto sí es asimetría positiva y esto asimetría negativa. Sesgo por la izquierda, sesgo por la derecha. Asimetría positiva y asimetría negativa. Para buscarlo, por favor, se puede hacer la siguiente fórmula. Media menos la moda
entre la desviación típica, ¿de acuerdo? Este cálculo se puede hacer para buscar la información, siempre y cuando sea unimodal. Si es unimodal, siempre el punto más elevado es la moda. Por lo tanto, si tenemos aquí la moda, si son iguales, esto es 0. Por lo tanto, si la información de la simetría es 0, diremos que la distribución es simétrica. Si fuese 0, distribución simétrica. Mayor a 0, cuando digo mayor a 0, digo suficientemente mayor a 0. 0,01 es ligerísima tendencia a simetría positiva, pero si es 0,7, 0,8, etc., no hay duda, asimetría positiva. Y menor a 0, asimetría negativa. Esta es la idea correspondiente, ¿de acuerdo? Asimetría positiva, negativa y simétrica. Además de ello, por favor, indicaros también que cuando estamos trabajando con una distribución simétrica, si la distribución es simétrica, el mejor indicador de tendencia central es la media y el mejor de dispersión acostumbra a ser la desviación típica. En cambio, si la distribución fuese asimétrica, ¿qué ocurre? Que la media se ve distorsionada, la media se acaba sesgada. Por lo tanto, el mejor indicador de tendencia central sería la mediana y el mejor indicador de dispersión sería el rango intercuartílico, ya que para buscar la desviación tenemos que hacer la raíz de la varianza y recordad, la varianza era el sumatorio de cada valor menos la media. Entonces, si la media está sesgada, esta información también estaría sesgada. Por eso decimos que si hubiese asimetría, es mejor trabajar con el rango intercuartílico, aunque la parte fundamental es la información de tendencia central. Si es simétrica media, si es asimétrica, mucho mejor que trabajemos con la información correspondiente a la mediana. Y una vez visto esto, por favor, vamos ahora mismo a adentrarnos en la parte de la kurtosis. Básicamente miramos el grado de apuntamiento, si la distribución es muy apuntalada o por el contrario es muy chata. Mirad, si es muy puntiaguda tiene mucha concentración y hablamos que la distribución en este caso es leptocúrtica, ¿de acuerdo? Si la distribución no es ni muy puntiaguda ni muy chata, hablamos de mesocúrtica. Y si fuese muy plana, con mucha dispersión, mucha variabilidad, hablaríamos de distribución platicúrtica. Tenemos lepto, meso y platicúrtica. Para analizar la información se puede trabajar con el coeficiente de kurtosis, que es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media a la 4 por su frecuencia absoluta entre n por la desviación elevado a la 4, ¿de acuerdo? Así es como se podría plantear la información correspondiente. Esto se le puede restar 3, muy importante. Generalmente los programas informáticos le restan el 3. Si no se restase el número 3, ¿qué ocurriría? Si no restamos el número 3, el eje sería el 3. Por lo tanto, si el valor fuese igual al 3, si no restamos 3, si el valor fuese igual a 3, diríamos que es mesocúrtica. Mayor a 3 diríamos que es en ese caso leptocúrtica y menor que 3 platicúrtica. Igual que antes, dejando un margen. 3,1 diríamos que es prácticamente mesocúrtica. Pero si lo que hacemos es restarle el 3, si sí que estamos al 3, que es lo más normal, generalmente lo hacen todos los programas informáticos, si fuese 0 sería mesocúrtica, mayor a 0 leptocúrtica y menor a 0 sería en ese caso platicúrtica, ¿de acuerdo? Esta es la información de la kurtosis si añadimos el -3. Tenedlo en cuenta por si acaso. Estos son los indicadores de forma. Una vez visto esto, tenemos la información de los gráficos que ya hemos comentado y nos adentramos ahora mismo en la parte correspondiente a la estadística descriptiva bivariante. Comentaremos solamente un par de ideas muy rápidas, ¿de acuerdo? Empezaremos comentando que cuando trabajemos con descriptiva bivariante, trabajaremos con 2 variables, pero antes de ello, por favor, quiero deciros unos cuantos ejercicios que tenéis que hacer para el próximo día, que comentaremos todos en clase, correspondientes a la información de estadística descriptiva univariante, solamente una variable. En la página 14, página 15 y página 16, podéis hacer todos si queréis, pero en las siguientes comentaremos algunos de ellos. Comentaremos de la página 14
el 1, el 2, el 5, 6, 7, 10 y 14, ¿de acuerdo? También comentaremos de la página 15 del 23 al 27, ¿de acuerdo? 23 al 27. Y en la página 16 del 41 al 43. Página 16 del 41 al 43. Esto, por favor, haceros para el próximo día, porque empezaremos la clase comentando estos ejercicios. No serán muy complejos, pero así acabamos de analizarlos bien. Y ahora nos vamos a la parte de estadística descriptiva bivariante. Comentaremos solamente dos ideas muy básicas. En la siguiente, con tranquilidad, lo trabajaremos todo esto con muchos más datos, con mucha más información. Cuando trabajemos dos variables, básicamente, podemos trabajar dos variables cualitativas, una quali y una quanti, y dos variables quantis. Para trabajar con dos qualis será lo que empezaremos en la siguiente clase, que será la parte superior de la página 11. Trabajamos con dos variables cualitativas. Cuando trabajamos con una quali y una quanti, no explicaremos nada nuevo, por eso voy a explicar ahora mismo, que es la parte inferior de la página 11, ¿de acuerdo? Y a partir de la página 11 tendremos dos cuantitativas. En la siguiente clase comentaremos dos qualis y dos quantis. Pero ahora quiero comentar, de forma relativamente rápida, la información de una quali y una quanti. Esta información, por favor, la tenemos en la página 11, parte inferior. Aquí, si os fijáis, por favor, tenemos la información de las notas de hombres y mujeres. Notas es una variable cuantitativa, porque es numérica. Aquí tenemos notas de 0 hasta 10. Y la variable quali es, en este caso, la información correspondiente a el sexo, planteando hombres y mujeres, en este caso, de forma binaria. Como tenemos una quali y una quanti, no podré hacer nada nuevo. Haremos lo mismo que hicimos hasta ahora. Lo que haremos será mirar todos y cada uno de los indicadores, de los estadísticos, tanto correspondientes a estadísticos de tendencia central, como de posición, como de dispersión, como también de forma, de las notas para hombres y para mujeres. Si os fijáis que tenemos, por ejemplo, la moda, tenemos la mediana, tenemos la media. Por ejemplo, mirando la media, vemos que las notas de la media son mayores en hombres que en mujeres. Tenemos la desviación, tenemos el coeficiente de variación. Recordad, por favor, coeficiente de variación corresponde a la desviación entre la media. Lo podríamos también calcular sin ningún tipo de problema. El IQR es el rango intercuartílico. Rango intercuartílico que es, en este caso, 1,175 en hombres y 2,025 en mujeres. Es más, si os fijáis, por favor, y miráis, en el costado derecho tenemos la información gráfica, tenemos el boxplot de las notas de los hombres y el boxplot de la nota de las mujeres, si os fijáis, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veáis lo siguiente, por favor, que en el caso correspondiente a los hombres, la caja es más estrecha que las mujeres. Por eso, el rango intercuartílico de los hombres es más pequeño que el rango intercuartílico de las mujeres. Si os fijáis, solo tenemos en este caso un valor outlier, que es en el caso de los hombres, por la parte superior, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Después del rango intercuartílico tenemos la simetría. En el caso de la simetría, vemos que en el caso de los hombres, al ser mayor a 0, decimos que hay una ligera tendencia, en este caso hay una tendencia a simetría positiva. En el caso de las mujeres es menos 0,231, hay una ligera tendencia a simetría negativa. En la curtosis vemos que los hombres es prácticamente la información mesocúrtica, muy cercano a 0. La información con HASP es sobre el 0, ¿de acuerdo? Y en las mujeres es menos 0,850, por lo tanto hablaríamos en este caso sin duda de distribución más bien platicúrtica en el caso de las mujeres. El rango, que es la distancia del máximo al mínimo, y luego tenemos el mínimo y el máximo. Mirad, en los hombres el máximo es 7,2 y el mínimo es 3, diferencia de 4,2. Y en las mujeres 7,1 menos 2, diferencia 5,1. Entonces se puede plantear con datos descriptivos o también con gráficos. Aquí hemos planteado la información de un diagrama de cajas, caja de notas para hombres y para mujeres. También se podría haber planteado con histogramas. Si hablamos de la edad, por ejemplo, de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60 y 60 a 80.
¿Cómo se representaría? Planteamos la información correspondiente en un color, por ejemplo, a los hombres o las mujeres, y la información de otro color justo seguido para las mujeres. Entonces tendríamos aquí la información correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces vemos que estas son las mujeres de 60 a 80. Esto de aquí, hombres de 80. Entonces es un histograma donde planteamos la información de ambos grupos. Generalmente lo más recurrente es el box plot, pero también se podría plantear la información que corresponde en este caso a un histograma con la información de ambos grupos estudiados o los que fuesen, porque ahí trabajamos con 2, pero pueden ser 3, 4, 5, los que fuesen, ¿de acuerdo? Con esto finalizamos, por favor, la clase de hoy. En la siguiente acabaremos la parte de estadística descriptiva bivariante y empezaremos también la parte correspondiente a probabilidad. Empezaremos también el siguiente ejercicio, en la siguiente clase, resolviendo los ejercicios de la página 14 a la 16, tal y como hemos indicado. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.